Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Bueno, ya lo tenemos aquí. Por fin ha salido oficialmente el último tomo recopilatorio de Shingeki no Kyojin. Y junto a él, también las 8 páginas extra que amplían y modifican el final original. Supongo que la mayoría ya estabais al corriente de todo esto, pero por si acaso lo explico para los que no. Básicamente, tras la publicación del capítulo 139 del manga, es decir, el último, se lanzó un comunicado anunciando que el último tomo contaría con contenido adicional. Algo que en realidad no es nada raro de ver. Normalmente, este tipo de contenido se limita a añadir ciertos detalles o explicaciones breves. Suele servir para complementar y rellenar algunos huecos argumentales. Sin embargo, en este caso lo que tenemos es un poco de eso y además un final extendido de lo más polémico. Debido a la enorme cantidad de cosas que tengo que decir, os aviso ya de que este vídeo tendrá 2 partes. En esta primera nos centraremos en todo lo que tiene que ver con Ymir y el poder titán, y en la siguiente analizaremos este nuevo final como se merece. Preparaos porque tenemos mucho de lo que hablar, pero antes tengo que darles las gracias a 2 de nuestros queridos subs, Sam y DJM. Estos 2 pedazos de cracks se han tomado la molestia de mantenerme informado sobre absolutamente todo lo que iba saliendo al respecto de este nuevo final. Filtraciones, rumores, entrevistas, ya sabéis. Así que lo dicho, muchísimas gracias a los 2 por vuestro tiempo y esfuerzo. Un abrazo enorme. Ah, y que no se me olvide, ya tenéis abierto el servidor de Discord del canal, gente. Os dejamos el link de invitación en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Os esperamos allí. Dicho esto, ahora sí, gente, vamos a empezar. Bien, las primeras páginas extra aparecen justo después de la última conversación entre Armin y Mikasa. Os hablo del momento en el que la Ackerman decide llevarse consigo la cabeza de Eren para poder enterrarla a los pies del árbol. En este panel de aquí se aprecia cómo su silueta desaparece entre la niebla espesa. Bueno, niebla, más bien vapor, supongo. En el capítulo original, a Mikasa ya no la volveríamos a ver hasta el final del mismo. En cambio, aquí la vemos una vez más, y es que tras su marcha, la versión adulta de Ymir Fritz se muestra ante ella. Este cambio físico en Ymir es muy importante, porque explica la transición que sufre el personaje. Hasta el momento, su apariencia siempre había sido la de una niña. Es así como la vieron todos los demás personajes. Y esto tenía sentido porque representaba su vulnerabilidad, su condición de esclava. En el pasado, Ymir creció hasta convertirse en una mujer, en una madre. Sin embargo, la apariencia que muestra en los caminos respondería a cómo ella se percibe a sí misma. El hecho de haber alcanzado la edad adulta no significó nada para ella. En el fondo, seguía siendo la misma niña débil y asustada. Con esto, el autor nos está hablando de carencias, de falta de autoestima y de trauma. Sé que hubo mucha gente que no entendió bien lo de Ymir, y la verdad, no los culpo, ya que todo lo que tiene que ver con el personaje se trabaja desde el simbolismo y la ambigüedad. Isayama hizo esto deliberadamente. No es que se equivocara en no mostrar más claramente las intenciones de Ymir, es que no quiso hacerlo y se nota. Ymir es un personaje maltratado que fue incapaz de liberarse de su condición. El rey Fritz le puso una cadena alrededor del cuello y ni siquiera la muerte pudo otorgarle paz. La Ymir que habita en los caminos es casi como un fantasma sacado de un relato de terror. Es literalmente un alma en pena condenada a vagar por un limbo cuyo horizonte no tiene fin. Ella es un autómata, un ser sin voluntad forzado a cumplir una imposición grabada a fuego en su corazón. Y lo más triste de todo, lo más desgarrador, es que todo esto fue causado por amor. Cuando Eren le cuenta a Armin sobre esto, él dice no ser capaz de entender del todo los sentimientos que Ymir tenía hacia el rey. No obstante, para nosotros debería ser bastante sencillo de explicar. Cuando se habla de amor, mucha gente malinterpreta su significado. El amor no tiene por qué ser nada puro, idílico o romántico. El amor también puede ser celoso, egoísta e injusto. Puede ser dañino y masoquista, como en el caso que nos ocupa. Ymir cedió ante el mundo al que se vio abocada. Renunció a su libertad y amó a quien no la amaba. Eligió vivir una mentira. Un espejismo en el que se vio a sí misma siendo feliz junto a su opresor y sus 3 hijas. De haberlo querido, Ymir pudo haber escapado en cualquier momento. Valiéndose de su poder, ella pudo haber tomado el lugar del rey fácilmente. Pero eso no es lo que deseaba. Lo que ella buscaba era sentirse amada. Aunque suene un poco triste, lo que el poder titán le proporcionó a Ymir fue la posibilidad de ser útil para alguien más. Hasta aquel momento, su vida había estado completamente vacía. Y entonces, el rey le otorgó un propósito. Es cierto que el rey Fritz se sirvió de ella para saciar su ambición. La usó como una herramienta y abusó de ella. Pero es aquí donde toma partido la inocencia de Ymir. El rey se casó con ella, le dio descendencia y seguramente también muchos privilegios. Así que, sin pretenderlo, el rey le dio a Ymir algo que ella nunca tuvo. Le dio esperanza.
Mirad, la verdad de todo esto es que Ymir fue manipulada. Ella no fue nada más que una esclava despojada de su orgullo como ser humano. Y como consecuencia de esto, se aferró al lazo artificial que el rey creó para ella. Tras su encuentro, Mikasa le dice a Ymir algo muy importante. Y es que al parecer, la fundadora habría estado accediendo a la mente de la Akerman durante toda su vida sin que ésta fuera consciente. Y esto tiene mucho sentido porque explica definitivamente el origen de los dolores de cabeza que sufría Mikasa. Hasta este momento, la única explicación razonable que teníamos sobre el tema es la que nos brindó Eren durante aquella fatídica conversación previa al retumbar. Según el menor de los Jäger, los dolores se producían cuando un Ackerman se sentía obligado a obedecer las órdenes de su amo en contra de su voluntad. Era algo así como una lucha interna en donde la verdadera identidad del ser se revolvía en contra de su sangre. Pero claro, como ya sabemos, en aquel momento Eren mintió sobre muchas cosas, y resulta que esta fue una de ellas. Desde que besó la mano de Historia, Eren siempre supo que la clave de todo era Mikasa, y por lo tanto también debía saber que los dolores de cabeza eran provocados por la interacción de Ymir con ella. Esto es algo que solo podemos saber ahora, y gracias a estas viñetas extra, por fin todo encaja. Al fin y al cabo, estas migrañas solo las tuvo Mikasa, nunca las vimos ni en Levi ni en Kenny Ackerman, por lo que si lo pensáis, tiene mucha lógica que Isayama decidiera incluir esto. Mirad, el nexo entre Ymir y Mikasa es en realidad algo que todos conocemos muy bien, pues hace una clara referencia a los cuentos clásicos. En esta historia, Ymir encarna a la princesa que cae presa de una maldición. Y lo poco que queda de su conciencia busca desesperadamente encontrar a un príncipe que pueda romper el maleficio. Obviamente, en un principio todos creímos que este príncipe sería Eren, pero no. El verdadero príncipe siempre fue Mikasa. Si nos fijamos, esto no es tan distinto de otros relatos de toda la vida, como por ejemplo Blancanieves o La Bella Durmiente. Y es que al final, en todos estos casos, lo que rompe la maldición no es otra cosa más que un beso. Así es. Es verdad que en este caso el beso no se lo dan directamente a Ymir, pero el efecto que consigue es el mismo. La verdad es que este símil es muy evidente y me sorprende el hecho de no haberme dado cuenta antes. Otra prueba más de cómo de importante es analizar esta obra en profundidad. Es demasiado fácil perderse los detalles más valiosos. Después de haberle dado un par de vueltas, me doy cuenta de que en realidad Ymir nunca necesitó que alguien la salvase. Teóricamente, ella siempre tuvo la capacidad de detener el ciclo. Lo que ocurre es que para hacerlo necesitó encontrar un estímulo, algo así como una enseñanza, una evidencia de que en efecto sus motivos para seguir hacia adelante eran erróneos. Es por ello que buscó y buscó durante una eternidad hasta encontrar a una igual. A una mujer con la que poder sentirse identificada, alguien capaz de amar con la misma intensidad que ella, alguien capaz de sacrificarse por aquel al que amaba. Lo que Mikasa le muestra a Ymir es otra forma de amar, una tan grande y abnegada como la suya propia. El acto de Mikasa conmueve hasta la entonces prisionera, y ésta se da cuenta al fin de que su amor nunca debió haber ido dirigido hacia el rey, sino hacia sus hijas. Aquí Mikasa se compadece de Ymir y se despide de ella mientras asume que, de no ser por la existencia de esta, ella jamás hubiera nacido en este mundo. Y es que pese a todas las víctimas, pese a todas las vidas perdidas, de algún modo esa deuda seguía estando ahí. La esclava Ymir aprendió demasiado tarde cuál era la magnitud de su pecado. De no haber dado la vida por la de su esposo, podría haber sido libre junto a sus amadas hijas. Sin embargo, lo que hizo fue abandonarlas y dejarlas a merced de su malévolo padre. Sus decisiones sumieron al mundo en una interminable agonía que se prolongó nada más y nada menos que 2000 largos años. Y con este arrepentimiento, la esclava Ymir se desvanece para siempre, dejando un legado de odio y desconfianza tras de sí. Con esto, la trágica historia de Ymir Fritz toca a su final. Pero si os soy sincero, no creo que sea justo culparla solo a ella. Si bien es cierto que el poder titán dio comienzo a través de Ymir, la propagación de este se la debemos al rey Fritz. Un tipo retorcido hasta la médula que no tuvo reparos en usar a sus propias hijas con los mismos fines egoístas que empleó con su ya fallecida esposa. Durante todo el transcurso de la obra, la capacidad de transformarse en titán es algo que siempre se atribuye al pueblo de Eldia, a menudo apodados como los sujetos o los hijos de Ymir. Este hecho daba a entender que los únicos que podían convertirse en titanes eran ellos. Pero tras haber terminado la obra, creo que podemos afirmar que esto es completamente falso. Para empezar, cualquiera podría haber obtenido el poder titán en primer lugar. Que lo consiguiera Ymir fue fruto de la casualidad. No es como si la Lucigenia la hubiese estado llamando ni nada parecido. Ella no era la elegida, solo alguien que pasaba por allí. A donde quiero llegar es a que esto mismo le podría haber ocurrido a un marleyano y hubiéramos tenido exactamente los mismos resultados. En el momento en el que Ymir muere, los únicos infectados por el parásito eran ella y seguramente sus hijas, ya que estas fueron engendradas cuando Ymir ya poseía la Lucigenia.
Esto significa que si el rey Fritz nunca hubiera intervenido, el poder del titán fundador tendría que haber pasado directamente a una de las niñas. Esto lo digo por eso de que cuando muere un portador, el poder se reencarna en un bebé recién nacido. Aunque la verdad, por esta misma razón, también cabe la posibilidad de que el poder titán nunca llegara a abandonar el cuerpo de Ymir. Todas sus hijas eran ya mayores y en ese punto nadie más estaba infectado. Así que este escenario hipotético daría lugar a dos posibles casos. En el primero, el titán fundador nunca llegó a pasar a manos de las hijas de Ymir. Así que por mucho que éstas llevaran dentro los huevos del parásito, ni ellas ni sus futuros descendientes se hubieran podido transformar jamás. Recordemos que sin titanes cambiantes no hay fluido espinal, de modo que tampoco podrían existir los titanes puros. Por el contrario, en el segundo caso, el poder del fundador sí se habría manifestado en una de las niñas, dando lugar a una línea sanguínea condenada a heredar el poder titán siempre y cuando sus miembros se siguieran reproduciendo. Si este fuera el caso, nadie excepto la familia real podría transformarse. Y de no haberse estudiado los usos del fluido espinal, los titanes puros solo podrían existir si algún portador del titán fundador decidiera transformar a sus familiares mediante la coordenada. Como iba diciendo, con toda la información de la que disponemos, da la sensación de que cualquiera de estos dos casos podría haber ocurrido, pero si me tuviera que decantar por uno, el elegido sería el primero, es decir, aquel en el que el poder titán murió junto a Ymir. Y la razón de ello la encontramos cuando nos dejamos de conjeturas y ponemos atención sobre lo que pasó de verdad. Como sabemos, la demencia del rey Fritz lo llevó a obligar a sus hijas a devorar el cadáver de Ymir. Lógicamente, él no podía saber cuál iba a ser el resultado de semejante barbarie. Fue un acto de pura desesperación derivado de su incapacidad de resignarse a perder el arma más poderosa que la humanidad había visto hasta el momento. No obstante, parece que el rey era bastante más inteligente de lo que cabría esperar, y es que, ¿por qué no ingerir la carne de Ymir él mismo? ¿Para qué legar el poder a sus hijas si podía tenerlo él? Pues quizá porque tuvo en cuenta que Ymir y él no compartían la misma sangre. Si podía funcionar, solo lo haría a través de ellas. Además, siendo sus hijas, se aseguraba su devoción y obediencia, por lo que seguiría teniendo control absoluto sobre el poder titán. Sea como sea, esto importó más bien poco, ya que al parecer el rey murió no mucho tiempo después. Pero a donde quería llegar es aquí, a este panel. Cuando Rose, Sina y María se comieron los restos de su madre, la columna de luz apareció en los caminos. Quizá los mismos se formaron en aquel preciso instante y no antes. Tomando la forma de un árbol, la parte alta de la columna se ramificó en 3 direcciones, haciendo alusión a cada una de las niñas. El hecho de que esto ocurriese justo después de que Ymir fuese comida valida lo que decía antes. Y es que si las niñas no se hubieran comido el cadáver, el poder titán hubiera desaparecido de la faz de la Tierra con toda seguridad, por lo que aquí fue donde empezó todo en realidad. El sueño de dominación y conquista que el rey inculcó en sus hijas las llevó a querer perpetrar las macabras acciones de su padre. Y es así como la nación de Eldia se abandonó al canibalismo durante generaciones. El ritual de herencia titán que vemos varias veces durante la obra es, de hecho, una práctica entre comillas refinada que se empezó a llevar a cabo mucho tiempo después. Inicialmente, tanto los eldianos de sangre real como sus súbditos se dedicaron a comerse los cuerpos sin vida de los anteriores portadores. Y sí, sé que esto nunca se llega a mostrar en la serie, pero de no ser así, ¿cómo explicáis que existan 9 poderes titán? Tened en cuenta que los 8 titanes, aparte del fundador, son como partes que se desprendieron del titán original. Así que todo el tiempo que les llevó descubrir este dato se lo pasaron devorándose unos a otros. Como ya he dicho antes, para que un individuo pueda llegar a ser transformado en titán puro, antes debe de haber sido infectado con el parásito. Y solo hay 2 formas de lograr esto: comerse el cadáver de alguien infectado, o bien ya estarlo y tener hijos, ya que la descendencia también se verá afectada. Así que haced cálculos. Si en la actualidad absolutamente todos los eldianos pueden transformarse, esto significa que en su día la mayoría se pusieron las botas con sus vecinos. Eso es así. Y retomando lo que dije antes, esto no es algo que solo les ocurra a los eldianos. El imperio de Eldia fue muy hermético en cuanto a no dejar que otras razas participaran de sus indecentes prácticas gastronómicas. Pero si en algún momento un miembro de cualquier otra raza del mundo hubiera sido infectado, en teoría también se podría haber convertido en titán. Y lo digo porque esto es algo que Isayama no ha negado nunca. De hecho, tenemos a un sujeto que nos sirve como prueba. Me refiero a Reiner Braun, un titán cambiante mestizo de Eldiana y marleyano. Si la pureza de sangre fuera un requisito, Reiner no podría convertirse ni en titán puro, ni mucho menos en cambiante, ¿no creéis? Bueno, gente, me parece que ya he divagado bastante por hoy. Lamento la chapa que os he metido con lo del poder titán, pero sé que es un tema que suele generar muchas dudas, por lo que ya que estaba en ello tenía que aprovechar. Nos vemos en la segunda parte del vídeo, que saldrá en 1 o 2 días. Estad bien atentos porque YouTube no está recomendando los vídeos, ni siquiera los que tenéis activada la campanita. Ni idea de por qué, la verdad. En fin, muchas gracias como siempre y ¡chao!